Pues yo hasta entonces solo había estado con chicos. No. Sí. Lo que pasa es que en segundo de carrera tuve que hacer un trabajo para psicología fisiológica y me junté con una compañera para investigar sobre la neurobiología en la conducta sexual y empezó siendo una investigación y terminamos descubriendo cosas muy interesantes. ¿Y la nota? En el trabajo matrícula de honor, por supuesto. Y claro, no estuvo mal. ¿Y tú qué? ¿Cómo fue? ¿Lo sabes desde siempre o cómo fue? Pues sí y no. A ver, yo siempre me sentía atraída por las niñas de la escuela, pero realmente en Colombia no había nadie con quien hablar sobre este tema. Lo más cercano hacía una charla de sexualidad era, pues no sé, la clase de biología en la que el padre Damián nos explicaba sobre el aparato reproductor. ¿Te imaginas hablando con un sacerdote sobre mis dudas? Y bueno, con mis padres tampoco, no. De hecho, no fue hasta que llegué a España que asumí lo que sentía, pero tampoco fue fácil. Sudaca y lesbiana, pues... Ya me lo puedo imaginar. Bueno, afortunadamente cada vez la sociedad va reconociendo que hay vida más allá de la pareja heterosexual, aunque todavía hay gente que lo sigue viendo como una desviación. Bueno, Colombia no es un país especialmente conservador en ese aspecto. De hecho, yo creo que somos de los países de Latinoamérica más avanzados en la legislación de apoyo a los derechos de los homosexuales. Lo que pasa es que yo no conocía a nadie como yo, me sentía como un bicho raro. Pues nunca he estado por tu tierra. Bueno, pues mira, la próxima vez que vaya te puedes venir conmigo. No sé, te llevaría, por ejemplo, al Parque Nacional del Tayrona. Sus playas son de las más bonitas que hay de Colombia. ¿Te vendrías? ¿Y quién dice que no? Viaja así. ¿Qué pasa? Nada. Teresa, ¿qué? Le había dicho para ir al cine esta noche y me dice que no puede. Pues por un día que no vea y no pasa nada, ¿no? No, si es que ya es la tercera noche de seguida que me dice que no puede, ya le vale. Bueno, pues estará liada la mujer, yo qué sé, tampoco es tan grave. No, grave no es. Lo que pasa es que es la forma en la que lo dice, ¿sabes? Es que mira, a ver, me encantaría, pero no puedo. ¿Hablamos? Un beso. Esto una vez, vale, pero ya tres cansa. ¿Tú le has preguntado por qué no puede? No, tampoco quiero andar pidiéndole explicaciones. Ah, claro, prefieres andar montándote peliculitas y cabreándote. Oye, si te vas a burlar de mí... Oye, que no me estoy burlando, sino que te digo que es que la llames de manera normal, a charles con ella un rato y le preguntes como que no quiere la cosa, pues ¿por qué está tan liada? Igual la llamo después, pero es que ahora debe estar... Ay, sí, igual la llamo después, prefiero darle la chapa a mi compañera contra... Hombre, qué cosa, perdón. Adelante. Nacha, no sabía que venías. Perdona, no quería molestarte, pero es que quería comentarte una cosa. Ya, es que tengo unos minutos la siguiente cita y no me ha dado tiempo a revisar las notas. ¿Pero me puedes darme ni siquiera 2 minuticos? Claro, sí, pasa. ¿Ocurre algo? ¿Estás preocupada? Bueno, es que quería preguntarte una cosa. Hace varios días que me estoy calentando un poco la cabeza y la verdad es que no quiero seguir así. ¿Tú me estás evitando, Teresa? ¿Qué? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? No sé, es que ya es la tercera vez que te propongo para quedar y me dices que no puedes, tampoco me explicas por qué no. A ver, que yo no digo que me tengas que estar dando explicaciones, pero no sé, es que me parece un poco raro. Siento muchísimo que te sientas así, de verdad. Es que tengo muchísimo trabajo, solo eso. ¿Segura que es solo eso? Porque, no sé, si ha pasado algo y yo no me he enterado o he hecho algo que te haya podido molestar, ¿me lo puedes decir? Nacha, no hay nada de eso. Me ha salido una ponencia para un congreso de psicología y apenas he tenido tiempo para prepararla porque tengo muchísimo trabajo, solo eso. ¿Segura? Entonces no tengo por qué preocuparme. Nada por qué preocuparte. De hecho, ya tengo el borrador, solo me falta pulirlo, así que a partir de ahora voy a estar mucho más libre. Entonces podremos quedar. Tenía tantas ganas de verte. Y yo también. Siento muchísimo que te hayas sentido así. De verdad, estaba tan metida en el trabajo que no me di cuenta. No, perdóname tú, que también he venido así como en plan posesivo a cuestionarte. No hay nada que perdonar. Me quedo con que me echabas de menos, ¿vale? Entonces, ¿quedamos esta noche? Justo esta noche no puedo. Viene una amiga de Barcelona para el congreso este y hemos quedado para cenar. ¿Y tu amiga también es psicóloga? Sí, se llama Mar. Y en Barcelona se portó tan bien conmigo que por lo menos le debo esta cena. La voy a llevar a un indio que le gusta muchísimo. Perdóname, lo tengo que coger. Claro, sí, no, yo sí, ya me voy. Vale. Hablamos luego, ¿vale? Vale. Sí. Dime, Ernesto.